Listo. Buenas noches, muchachos. Siendo las 7 de la noche del día sábado 7 de noviembre del año 2020, damos inicio a nuestra cuarta sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Civil y de Bienes, en donde en sesiones anteriores hemos tocado temas generales y temas que son concretamente un poco más importantes, como por ejemplo el tema de los fundamentos constitucionales y el tema de las nociones de los conceptos de cosa y bien, en donde abordamos diferentes conceptos, ejemplos referentes a estos objetos fenomenológicos que encontramos en la naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico y que a raíz de que el hombre es un ser social, ¿cierto? Y que el hombre está en constante desarrollo social y en constante, podríamos decirlo que siempre está en contacto con las demás personas y que a partir de esa relación o ese vínculo pues, con los otros, las otras personas, se pueden generar conflictos a raíz de esas relaciones. Entonces, todo lo que rodea al hombre debe ser objeto de regulación. Ya eso lo habíamos explicado y está totalmente claro que las cosas, ¿cierto? Lo corporal y lo incorporal, pues es una división que hace claramente nuestro Código Civil y que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Toda esa clasificación ya fue objeto de estudio en la clase pasada. El día de hoy vamos a hablar de un derecho que es incorporal, de un derecho que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos, ¿cierto? Las cosas corporales, como lo habíamos dicho, son aquellas que nosotros o que para nosotros no son perceptibles por los órganos de los sentidos. El tema de hoy es el derecho de dominio. Y el derecho de dominio, ¿cierto? Esas diapositivas que ya fueron compartidas, es el derecho real por excelencia. Ya abordaremos y explicaremos por qué se dice que es el derecho real por excelencia. Nuevamente les solicito, muchachos, que si de pronto dejan de escucharme o de verme, me hablen o si de pronto me desconecto, me escriban al chat para yo pues estar pendiente. Para confirmar, ¿me están escuchando? Chicos, listo. Sí, profe. Entonces voy a empezar a compartir muchas gracias. Voy a empezar a compartir las diapositivas para empezar la presentación. Muchachos, ¿las están viendo? Sí, profesor, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces el tema que nos reúne el día de hoy es el derecho de dominio. El derecho de dominio, muchachos, como ya lo hemos establecido en nuestro Código Civil, hace parte de los derechos incorporales. ¿Por qué hace parte de los derechos incorporales? Porque nosotros, a través de los órganos de los sentidos, no podemos
percibir ni podemos palpar de una manera material el derecho de dominio. Partiendo de esa premisa, podemos o tenemos que ubicar al derecho de dominio en esa clasificación, ¿cierto?, de cosas incorporales. Nuestro Código Civil, muchachos, da un concepto o una noción de lo que es el derecho de dominio. Entonces, por favor, ¿quién puede tener el Código Civil a la mano que me colabore con el artículo 669? Profe, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí, ahí te Ah, escucho bien. bueno. Sí, señor. Título segundo, el dominio, concepto, artículo 669. El dominio, Sí, señor. que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Y dice que esa expresión de arbitrariamente como que la declararon inexequible. Sí. Puede declarar inexequible, claro que sí. Bueno, muchachos, así tal cual como hizo lectura Eduardo, ¿cierto? Sí, profe. Em, el artículo 669 da una definición clara de lo que es el derecho, de lo que es el dominio, perdón. Eso nos dice el dominio, ¿cierto? Que tenemos también que hacer una especie de similitud paralelo o podemos asociarlo con lo que es la propiedad. Cuando hablamos de dominio, tenemos que hablar también de propiedad. Nos estamos refiriendo a una facultad. Al ser una facultad, un derecho, nosotros no podemos palpar. ¿Listo? ¿Y en qué consiste esa facultad? Esa facultad consiste en un poder, ¿cierto? En una, eh, en un poder sobre una cosa corporal, ya sea mueble o inmueble, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? En una facultad para gozar y disponer de ese bien, ya sea mueble o inmueble. Entonces, en conclusión, el derecho de dominio, ¿cierto? Es un derecho, es un derecho que consiste en la facultad de gozar y disponer de un derecho corporal, más bien de una cosa corporal. Entonces, doy el ejemplo y daba el ejemplo esta mañana en clase. Si Eduardo, ¿cierto? Que sé que está aquí en la clase, si Eduardo tiene un computador y ese computador le costó 2 millones de pesos, Eduardo tiene, y el computador es un bien mueble. Eduardo, al ser el propietario de ese bien mueble, ¿cierto? De ese computador, tiene la facultad de usarlo, ¿cierto? Es decir, de darle uso a través de, por medio de la obtención de un beneficio, ¿cierto? Que es usar el computador, hacer sus trabajos. Tiene la facultad también de gozar de él. Si él quiere, puede, no sé, arrendarlo, puede poner un negocio de internet, ¿cierto? De cualquier clase de, de situación en la cual pues le saque una utilidad a ese, pues ese derecho de dominio sobre esa cosa corporal que estamos hablando del computador. Como también puede disponer de él, es decir, en cualquier momento él tiene la capacidad de enajenar. Puede venderlo, ¿cierto? A través de una compraventa o puede donarlo, regalarlo, como quien dice. Entonces, el derecho de dominio, el derecho de la propiedad, es simplemente el poder que yo tengo sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble. Igual sucede con los bienes inmuebles, ¿cierto? Tengo una propiedad, un bien raíz, un bien inmueble. Simplemente yo tengo una facultad, un derecho de vivir, de habitar en ese predio, en, esa, en ese bien inmueble. Al igual que también tengo la facultad de arrendar, ¿listo? De darlo en arriendo.
para obtener ¿qué? Un canon, una utilidad económica. Y al igual, tengo también la disposición, es decir, puedo venderlo en cualquier momento. ¿Listo? En pocas palabras, muchachos, el dominio es el derecho real por excelencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el derecho real, ¿cierto? Un derecho, recordemos que un derecho real o una relación real es simplemente un vínculo que existe entre una persona y un bien. Ese es el derecho real, a diferencia de los derechos personales o de las relaciones personales, que es simplemente relaciones entre persona y persona. Claro eso, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con ese concepto que creo que está más que claro? Que el código, el legislador, perdón, ha sido muy sabio al darle ese concepto al dominio. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto al concepto o algún aporte? Bueno, aquí eh, si vemos bien en la diapositiva, ¿cierto? Vamos a regresar. Hay una parte que dice lo que, lo que expresaba Eduardo, arbitrariamente. Eso fue declarado inexequible porque uno no puede disponer arbitrariamente de un bien, cualquiera sea su naturaleza. Uno tiene que estar o debe acogerse también a las normas o a las leyes dentro de nuestro país. Entonces no podemos, por ejemplo, realizar cualquier clase de negocio con ese bien. ¿Listo? Hablo de, por ejemplo, negocios ilícitos. ¿Listo? Y obviamente, ya vamos a ver ahorita uno de las limitaciones al derecho de dominio en cuanto al derecho ajeno. Hay una frase muy coloquial que dice que el derecho mío llega hasta donde inicia el derecho de los demás. Entonces, para que tengamos también ese concepto muy en cuenta. Muchachos, el dominio, ¿cierto? Esa facultad que tenemos nosotros sobre una cosa corporal, ya sea mueble o inmueble, ese concepto tiene que quedar más que claro, tiene unos atributos. Primero, es absoluto, ¿cierto? Porque es el único completo de los derechos reales. ¿En qué aspecto, muchachos? En que si se goza o en cuanto se goza debidamente del mismo, excluye la intervención de cualquier otra persona. Entonces, en el derecho de dominio, ¿cierto? El derecho es el derecho real por excelencia porque tenemos los tres atributos, ¿cierto? El uso, el goce o las tres facultades, el uso, el goce y la disposición. Y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero entonces, al ser absoluto, lo que nos indica es que no puede haber perturbación de terceros para con ese derecho de dominio que tenemos sobre esa cosa. Es un derecho único, completo en cuanto se goza debidamente del mismo. ¿Listo? Entonces, no podemos, o en el evento de que terceros lleguen a perturbar ese derecho a la propiedad o al dominio, nosotros vamos a tener unas herramientas jurídicas, ¿cierto? Incluso policivas, para poder defender. Es también exclusivo, muchachos. La persona que es propietario, ¿cierto? La persona que es propietaria se le denomina titular del derecho de dominio. Es decir, el propietario se le denomina titular de derecho de dominio. Y ese propietario o titular del derecho de dominio, en el evento de que un tercero, y esto hace referencia al atributo o a lo que conocemos como exclusividad, de que un tercero quiera interponerse en el goce de su derecho, ¿cierto? Es decir, perturbar esa facultad que tenemos de poder
gozar de ese bien corporal, ya sea mueble o inmueble, pues tenemos las herramientas para poder defender. Ejemplo, yo hago claridad en esto. ¿Qué pasa si yo soy propietario? Yo pues les traslado esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad en donde yo no he construido, ¿cierto? Pero yo sé que la tengo, pues yo pago mis impuestos y sé que la tengo ahí para algún día construir. Y yo veo que X o terceras personas empiezan a invadir. ¿Qué podría hacer yo? Allí se ve una clara perturbación pues a ese derecho de dominio que yo ejerzo sobre ese bien inmueble, ¿cierto? ¿Qué podría hacer yo, muchachos? A ver, ¿qué se les ocurre? Muchachos, están ahí. Muchachos, Sí, profe. me asustaron, muchachos. ¿Qué tienen que decir con respecto a la pregunta? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se puede hacer? Eso se puede dar, se da mucho. A ver, Eduardo, cuéntame. Que estaba pensando, es que no. Creo que lo había visto, pero como en segundo semestre, algo así, pero ya no me acuerdo. No, ahí pues, en caso de que esa persona esté invadiendo eso, pues primero sería acudir ante la policía. Y si ya se empieza a hacer de pronto algún proceso de pertenencia o algo, pues demostrar que uno es el dueño y que está pagando impuestos, entiende que de pronto tiene una proyección a hacer una explotación económica a futuro, que de pronto le contrató un señor para que le quitara la hierbita al lote, algo así, acomodarlo, y eso sería de pronto unos indicios de que sí se está haciendo ánimo al señor y dueño, pero no Listo. sé si será la respuesta. Pero ahí en este caso, muchachos, se está poniendo como ejemplo de que yo tengo mi lote, lo tengo pues cercado, ¿cierto? Pero entran terceras personas. Como entran terceras personas, hay una perturbación a la propiedad, ¿cierto? Tengo dos vías, tengo dos opciones. O el ordenamiento jurídico me da dos opciones. Unas vías polisivas y unas vías judiciales. Las vías polisivas son aquellas que se llevan ante el inspector de policía. Entonces hay una acción que se llama acción polisiva de perturbación a la propiedad. En ese caso, cuando entran terceras personas al predio y yo soy el propietario, yo lo que tengo que hacer es eh, interponer esa acción polisiva de perturbación a la propiedad para que el inspector de policía lo que tiene que hacer es desocupar, ¿cierto? Lo que la perturbación o las personas que están perturbando la propiedad. ¿Cuánto tengo para iniciar esa acción de perturbación a la propiedad? 4 meses. Si pasan 4 meses y yo no tramito esa acción policiva, caduca. ¿Listo? Entonces ya me toca acudir a las acciones judiciales. Entonces ya me toca iniciar, ¿cierto? Un proceso, por ejemplo, reivindicatorio o un lanzamiento por ocupación de hecho. ¿Listo? Pero en ese caso, simplemente podríamos decir que tengo la posibilidad de iniciar el proceso de la acción policiva por perturbación a la propiedad. Eso partiendo de que es un derecho
exclusivo y absoluto, en donde terceros no pueden entrar a perturbar, ¿cierto?, el derecho de dominio que yo ejerzo sobre ese bien mueble o inmueble. Perpetuo, muchachos, otro de los atributos. ¿Por qué es perpetuo? Porque solamente cuando la voluntad del titular del derecho de dominio, ¿cierto?, cuando esa voluntad decide, o a partir de la voluntad del titular del derecho de dominio decide desprenderse del mismo, solamente en ese caso, pues va a extinguirse ese derecho o a transferirse. Mientras la voluntad del titular perdure, se considerará perpetuo. No se extingue a menos de que exista una de las causales que vamos a ver más adelante. Incluso ese derecho de dominio estará en cabeza siempre del titular o de sus causavientes, es decir, de los herederos. ¿Qué es un causaviente? Simplemente el heredero que no ha iniciado el proceso de sucesión para la transferencia del derecho de la propiedad. Listo. Solamente en el caso en el cual el propietario decida desprenderse o transferir el derecho de dominio es que va a dejar de ser perpetuo o se va a transferir el derecho de dominio. Bueno, muchachos, las facultades. Esto es muy importante porque es el pilar del derecho de dominio. Si llega a faltar alguno de estas facultades, el derecho de dominio o la propiedad no será completa. Entonces estaremos ante una nuda propiedad. O no podemos decir que es una propiedad completa. Encontramos primero el uso, que es el servicio directo que la cosa le presta a su dueño. Si tenemos una casa, la facultad de uso es habitar en él. ¿Listo? Si tenemos un carro es transportarnos en él. ¿Listo? Es simplemente el beneficio de la cosa. La facultad de goce, muchachos, es el poder del hombre, ¿cierto?, que tiene de sacarle un beneficio económico o un rendimiento a esa cosa corporal, mueble o inmueble. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo una casa y la doy en arriendo, pues le saco un canon de arrendamiento. ¿Sí? Sí me hago entender con esas facultades. La primera es el beneficio y la otra es un rendimiento económico. Y por último, muchachos, tenemos la disposición, que podría decir que es la más importante. ¿Por qué? Porque la disposición es la facultad que yo tengo de transferir, vender o donar, ¿cierto?, libremente el derecho que tengo sobre ese bien, mueble o inmueble. Si llega a faltar alguno de estas facultades, podremos decir que no es una propiedad completa. Entonces, si solamente tengo la disposición, no va a ser una propiedad completa y por ende no podemos hablar de derecho de dominio. Claro esa parte, muchachos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, con respecto a lo que hemos dado hasta aquí? Creo que ha sido claro este tema. Profe, Cuéntame. y con respecto a cuando una persona es desplazada de pronto no de pronto, cuando una persona es desplazada de su propiedad, ahí que se estaría dando, o sea, ¿de qué carecería? Desplazada violentamente. Sí, o sea, podía haber una nuda propiedad. Pero tú, o sea, todo el ejemplo que me das es cuando, por ejemplo, llegaban los paramilitares y despojaban a la gente y pues hacían contratos de compraventa, ¿cierto? ¿Te refieres a eso?
O sea, no necesariamente que, Simplemente lo que lo sacan, venden, listo. simplemente que la persona se va, todavía sigue siendo propietario, pero no puede gozar de él. O sea, estaría hablando ahí de una nuda propiedad. Es una nuda propiedad porque tú tienes la capacidad de disponer de él, pero no puedes entrar a usar ni gozar. ¿Listo? Es una nuda propiedad. Es como, por ejemplo, el arrendatario. ¿Listo? Perdón, el arrendador. El arrendador es una persona que tiene la facultad, o es sí, una persona que tiene la facultad de disposición, porque él en cualquier momento puede hacer que el arrendatario desocupe el bien y pues venderlo. ¿Listo? Pero pierde la capacidad o la facultad de uso. ¿Listo? Entonces solamente el arrendador tiene la facultad de goce y disposición. ¿Por qué? Porque le saca un rédito económico y además tiene el poder de disponer de él en cualquier momento, pero no tiene la facultad de uso. ¿Listo? Hay una nuda propiedad. Igual sucede con el poseedor, ¿cierto? El poseedor simplemente tiene la facultad de uso y goce, pero no tiene la disposición. Ahí incluso podríamos decir que no es ni siquiera una nuda propiedad, sino solamente una mera posesión. Y está el caso del arrendatario, ¿cierto? Del arrendatario que simplemente tiene una facultad de uso, porque no puede ni gozar ni disponer de él. ¿Listo? Entonces esas personas que son de pronto desplazadas, si de pronto, es que por lo general esas personas, Eduardo, y yo quiero hacerte esa aclaración, la persona que es despojada de su inmueble arbitrariamente, por lo general siempre era con compraventa a voto. ¿Listo? O sea, hacían que firmaran los papeles para la compraventa. Entonces llegaban y te decían, o le compro a usted, le compro la viuda, así tal cual. Entonces ellos lo que hacían era que legalizaban la compraventa, pero sabían que había un desplazamiento y después la gente salía y denunciaba. ¿Listo? Pero en ese ejemplo que tú me pones, lo que puede hacer la persona, habiendo la perturbación de la propiedad, claritamente lo que puede hacer es iniciar un proceso reivindicatorio o simplemente una acción policiva de perturbación a la propiedad. ¿Listo? Clara, Sí, quedó profe. resuelta tu pregunta. Listo, No quedó bien, bien, claro. listo, listo. Entonces aquí tenemos unos elementos que podemos relacionarlos con lo que son eh, los atributos, ¿cierto? Las facultades. Tenemos el ius utendi o usus, para que conozcamos un poquito de latín, que es la facultad que tiene el propietario para usar la cosa. Habitar, por ejemplo, el predio que es de nosotros. ¿Listo? O si tenemos un caballo, pues montar. Si tenemos una vaca, ordeñarla, ¿cierto? Ius frutendi o fructus hace también relación al goce, ¿cierto? Simplemente percibir los frutos que da ese bien. Recordemos que el, hay varias clases de frutos. Están los frutos naturales y los frutos civiles. Frutos naturales son aquellos que la naturaleza o que por su naturaleza eh, se refutan naturales, ¿cierto? El mango, ¿cierto? Los que da un árbol. ¿Listo? Y los frutos civiles son simplemente, eh, por ejemplo, un canon de arrendamiento creado por el hombre, ¿cierto? Esos son los frutos civiles. Entonces, es disfrutar o darle goce a los frutos de ese bien que nos pertenece. Y encontramos también el ius abutendi o abus, o el ius disponiendo, que hace también eh, referencia a lo que conocemos como la disposición, que es la facultad, ¿cierto?, de poder enajenar o no ese bien que nos pertenece.
sobre el cual ejercemos el derecho de dominio. El artículo 669 nos decía, y era muy importante estudiar esa parte en cuanto al derecho ajeno, ¿cierto? Y es por eso que es muy importante estudiar lo que conocemos como las limitaciones al derecho de dominio. Y la primera limitación al derecho de dominio es el derecho ajeno. Es lo que conocemos en el derecho como el derecho de vecindad. Es decir, que el ejercicio del derecho de propiedad, siempre de nuestro derecho de dominio, llega hasta donde inicia el derecho del vecino. Entonces, como ejemplo, cito la pared medianera, es decir, la pared que divide un predio del otro. ¿Listo? Entonces, hasta allí, hasta esa pared medianera, es que nosotros podemos construir. Ese es el ejemplo más claro. Otro ejemplo, la propiedad horizontal. ¿Listo? La propiedad horizontal, que es aquella en donde pues van a concurrir espacios comunes y en los cuales tenemos que adaptarnos o seguir las reglas de, pues el reglamento, valga la redundancia, del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, la principal limitación al dominio es el derecho de vecindad. Es decir, que nuestro derecho de propiedad o nuestro derecho de dominio o nuestro derecho como titular del dominio es el derecho ajeno, es decir, el derecho que le corresponde a las demás personas. Si no se hace bien, muchachos, si no se hace buen uso de ese derecho de dominio o de esa propiedad, el Estado puede extinguir ese derecho de dominio. Es absoluto, es perpetuo, ¿cierto? Es exclusivo, pero si se le da un mal uso, puede desaparecer. Entonces, uno de los primeros ejemplos es cuando el Estado despoja del dominio, de ese derecho de dominio, sin siquiera darle indemnización por la negligencia, abandono o actos ilegales o ilícitos que se realizan en ese inmueble. Entonces, si usted, cierto, se le adjudica, por ejemplo, un bien inmueble para la explotación agraria y usted no lo explota, se le puede extinguir el dominio de esa propiedad, ¿listo? O de ese predio. Este es un ejemplo. Entonces, ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si en ese predio que es suyo hay recursos naturales y usted no los utiliza bien, ¿cierto? Podríamos decir que contamina los yacimientos de agua, le da un mal uso de pronto a esos ecosistemas, pues el Estado, partiendo de la protección de los recursos naturales, pues va a entrar eh, a extinguirle el dominio. Si por ejemplo usted cultiva, ¿cierto? O tiene cultivos ilícitos en ese predio, pues el Estado obviamente va a entrar a extinguirle el dominio de esa propiedad. Creo que eso ya lo habíamos tocado un poco. Y tenemos también la figura de la expropiación. Pero la figura de la expropiación no se da por el mal uso, ¿cierto? O por un ilícito dentro de la propiedad. Se da más que todo por la facultad que tiene el Estado, incluso constitucional, de despojar del derecho de dominio a una persona, a un particular, una persona de derecho privado, teniendo en cuenta el interés público o el interés general. En este caso, cuando se expropia o hay una expropiación, el titular del derecho de dominio, ¿cierto? Se hará o se le dará, perdón, una indemnización. En ese evento de la expropiación, la persona sí tiene o el Estado tiene el deber de indemnizar a la persona que se le expropia. Claro eso, muchachos. Entonces, en la extinción no hay indemnización, pero en la expropiación sí.
¿Cuáles son las causas o las causales? El interés social, ¿cierto? Si de pronto se necesita ese predio para la construcción de un aeropuerto o de un puente, ¿cierto? Ese interés general va a ser la causal o el motivo para expropiar ese bien inmueble. O la utilidad pública, ¿cierto? Si necesitamos construir, por ejemplo, un acueducto que va a beneficiar a un conglomerado social, pues el Estado va a estar en la facultad de hacerlo. ¿A través de qué figura? De la expropiación. ¿Qué requisitos tiene la expropiación, muchachos? Un segundito. Bueno, los requisitos para la expropiación, cierto, es que primero tiene que haber una indemnización, eh, una declaratoria por parte del legislador del interés social, cierto, de la utilidad pública, y también debe haber una sentencia judicial. Bueno, muchachos, claro, ese tema de la extinción y la expropiación son dos formas de extinguir la propiedad. Una, en la extinción no hay indemnización y en la expropiación sí hay una indemnización. Hay varias clases, muchachos, de propiedad. Y la primera, vamos a hacer la división en cuanto al titular de ese derecho. El primer titular, más importante, ¿cierto? Es la propiedad estatal o pública. La propiedad estatal o pública. La propiedad estatal o pública es cuando el Estado es propietario de los bienes. Es decir, la titularidad del derecho de dominio está en cabeza de ¿quién? Del Estado. Es decir, el Estado es el propietario. Partiendo de eso, hay unas diferentes clasificaciones de esos bienes. Los primeros, bienes de uso público. ¿Qué son los bienes de uso público, muchachos? Son los bienes de la Unión, los bienes que pertenecen a la nación. En pocas palabras, son de uso común, nos pertenecen a todos. Listo, a todos. Por ejemplo, los parques, las plazas, ¿cierto? En esos casos, todas las personas tenemos acceso a darle uso a esos bienes. ¿Qué elementos debe tener un bien de uso público? Obviamente tiene que estar dentro del territorio nacional, pertenecer a la República y deben estar destinados al uso común, al uso común. Es decir, los parques, por ejemplo, las plazas. ¿Qué características tienen, muchachos? Son inalienables. Es decir, nadie puede entrar a negociar, ni siquiera el Estado, estos bienes. Están por fuera del comercio. No es posible venderlos, no es posible donarlos, no puede haber venta con respecto a estos bienes. Imprescriptible, es decir, las personas que llegan de pronto e invaden un parque o invaden una ribera de un río, ¿cierto? O invaden, ¿cierto? De pronto una plaza, no pueden llegar después de 5 o 10 años a decir que quieren adquirir por prescripción o a iniciar un proceso de pertenencia. ¿Por qué? Porque no se puede ejercer posesión, no se puede ser poseedor de un bien de uso público. ¿Listo? No se puede adquirir por prescripción. También es inembargable. Es decir, que si usted tiene un pleito con una persona de derecho público, usted no puede solicitar que un parque sea obtenido como garantía para el pago de una obligación. ¿Listo? Y por lo general son inmuebles, parques.
Claro eso, muchachos. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Vamos bien, muchachos. Sí, profe. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Vamos a tener debate, muchachos. Eso es muy importante. Profe, Dime. yo le voy a preguntar, entonces en esos casos que las personas se colocan en eso, en esa zona, por ejemplo, ahí en la universidad cooperativa que estaba viendo, ahora se quieren coger todo ese pedacito que quedó ahí, donde hay unas cafeterías y eso. Ahí esas personas qué podrían pelear o qué podrían, eh, sí, No. digámoslo, argumentar frente al Estado para que, o qué beneficios obtendrían si se llegan a enfrentar con el Estado. Bueno, te voy a dar varios ejemplos. Primero, yo tengo conocimiento de que esas zonas allá al lado de la universidad cooperativa, o más bien, si son zonas de uso público, son bienes de uso público, son zonas eh, sí, de uso común, si son carreteras o son andenes, eso no lo pueden eh, adquirir por prescripción. Si es, por ejemplo, una zona que es de derecho privado, que es una zona urbana, podría caber la posibilidad. Depende de la calidad del predio. ¿Listo? Entonces hay que determinar qué clase de predio es. Entonces no tengo claridad de si esas zonas son, pues, cierto, de uso público, si son para transitar o sean predios particulares. Pero te pongo un ejemplo más claro. ¿Tú recuerdas que aquí en Montería, en la ribera del río Sinú, en la margen izquierda, habían unas casas? ¿Sí recuerdas? Sí, profe. Esas personas que vivían ahí en esas casas no estaban ejerciendo posesión. ¿Por qué? Porque las riberas de los ríos son bienes de uso público. Es decir, no podrían en ningún momento adquirir por prescripción esos inmuebles o ese bien de uso público, ¿cierto? A raíz de eso, si tú te das cuenta, allí construyeron un parque. Listo. Hubo la construcción del parque y ellos tuvieron que desalojar. Pero esas personas, teniendo en cuenta que estamos en un Estado social de derecho, no se les cercenó el derecho fundamental a la vivienda digna, ¿cierto? Nosotros, al estar en un Estado social de derecho, lo que debe importar mucho, ¿cierto? Por decirlo mucho que debe importar es la dignidad humana. Entonces, teniendo en cuenta que se debe respetar el derecho a la vivienda digna, pues a esas personas lo que hicieron fue darles, ¿cierto?, unas viviendas de interés social en algunas localidades de Montería, por ejemplo, en Los Robles, La Gloria, Los Recuerdos, ¿cierto? Pero esas personas nunca, jamás van a poder entrar a adquirir esos bienes por prescripción. ¿Por qué? Porque ese derecho es imprescriptible. Entonces, para responder tu pregunta específicamente, si se logra demostrar, ¿cierto?, si no hay una matrícula catastral, si no hay una matrícula, ¿cierto?, en donde se demuestre que ese predio sí hace parte de un bien privado, pues no va a poder entrar a adquirirla por prescripción. Pero si es un bien de uso público, perdón, si es un bien de uso público, no se va a poder adquirir por prescripción. Pero si es una casa que tiene una matrícula inmobiliaria, ¿cierto? Si tiene un recibo catastral, si tiene, por ejemplo, un registro en instrumentos públicos, es posible y es factible que se pueda entrar a adquirir por prescripción. ¿Listo? Porque eso lo establece la ley. Ahora, hay que verificar cada uno de los requisitos de la estadía, perdón, de la posesión que haya ejercido, pues en la persona que esté allí habitando. ¿Listo? ¿Clara la respuesta? ¿Quedó resuelta? Sí, sí, profe. Es decir, dependiendo de la calidad del inmueble, si hay un registro o no, ahí es que se va a ver si se puede o no adquirir por prescripción. Mientras tanto, si es un bien de uso público,
no se puede hacer nada. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. bueno, entonces vamos a seguir. Con fundamentos jurídicos y constitucionales. El fundamento constitucional de los bienes de uso público lo encontramos en el artículo 63 de nuestra Constitución Política, ¿cierto? Allí establece qué son los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, ¿cierto? Las tierras de los resguardos, son patrimonio arqueológico, ¿listo? Esos son, esa es la normatividad o el fundamento constitucional. Fundamento legal, el artículo 674 de nuestro Código Civil, que establece que son los bienes de uso público. ¿Me puede colaborar, Eduardo, por favor, con la lectura del artículo 674? Te agradezco. El Código Civil. Título tercero de los bienes de la Unión, bienes de uso público, artículo 674. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República, que además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos. Se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llama bienes de la Unión o bienes fiscales. Entonces, los bienes de uso público son de uso común. Podemos usarlo todos los habitantes del territorio colombiano. En pocas palabras, nos pertenece a todos. Y el fundamento es el artículo 674 de nuestro Código Civil. Bueno, muchachos, otra modalidad, otra clase de bienes que pertenecen al Estado son los bienes fiscales. Los bienes fiscales son aquellos que también pertenecen a la Unión, pero el uso, a diferencia de los bienes de uso público, no es común. Pertenece generalmente, ¿cierto?, a las personas que son servidores públicos o que realizan la labor funcional del Estado. Por ejemplo, el avión presidencial. ¿Quién usa el avión presidencial? El presidente de la República, la familia del presidente, ¿cierto? Y algunas veces los amigos de la familia del presidente. En conclusión, los bienes fiscales son los bienes, ¿cierto?, que utiliza el Estado para cumplir su función, para el desarrollo y cumplimiento de las funciones. Ejemplo, el bien inmueble en donde funciona la alcaldía, el bien inmueble donde funciona la gobernación. ¿Listo? Entonces, o puede ser también la infraestructura, o puede ser también las herramientas, la maquinaria, o sea, bienes muebles, que utiliza pues para las funciones o para el cumplimiento de las funciones de el Estado. ¿Qué característica tiene, muchachos? Estos sí se pueden vender, ¿cierto? El Estado puede entrar a negociar los bienes fiscales. Si quiere vender, por ejemplo, el predio donde funciona la alcaldía para mudarse para otro sitio, si quiere vender una máquina, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una impresora, ¿cierto? Cualquier herramienta, pues puede hacerlo, puede entrar a hacerlo. Pueden ser muebles o inmuebles, ¿por qué? Porque tanto las herramientas dentro de esa construcción también son del Estado. No pertenecen a los funcionarios, sino que pertenecen a la alcaldía, pertenecen al municipio, pertenecen a la gobernación. Pero también son imprescriptibles. Las personas no pueden entrar a adquirir por prescripción o a ejercer posesión sobre esos bienes fiscales. Muchachos, hay bienes fiscales adjudicables, es decir, que se les puede transferir el dominio a personas de derecho privado. Es el ejemplo más claro, son las casas de interés social. Pertenecen al Estado o el Estado las compra
o compra el predio y lo que hace es adjudicar a través de un acto administrativo, una resolución, el dominio, ¿cierto? Es adjudicarle la propiedad a un tercero de derecho privado. Entonces, el Estado no va a entrar a vender o a ceder a través de compraventa, sino que adjudica. ¿Qué características tiene, muchachos? A ver, yo creo que bueno, ¿qué características tiene? Pueden ser inmuebles también, ¿cierto? Los terrenos, los suelos son enajenables. El Estado puede entrar a vender los bienes fiscales, inembargables e imprescriptibles. Es decir, no se puede tener como garantía de pago los bienes fiscales y tampoco se puede ejercer posesión en ellos para poder adquirir posteriormente por prescripción. Clasificación, bienes baldíos. ¿Cierto? Los bienes baldíos son todos aquellos terrenos ubicados dentro del territorio nacional y que carecen de otro dueño y por carecer de dueño pues pertenecen al Estado. Esos predios, ¿cierto? Esos bienes baldíos tienen la facultad o tienen la eh, posibilidad de ser adjudicados a terceros de derecho privado, ya sea para habitar, como las casas de interés social, o para explotación agraria, como los predios rurales. Pero ahorita vamos a ver que hay unos bienes baldíos que son rurales y otros que son agrarios. Clases de baldíos, los originarios, los que nunca han tenido dueño. Y también encontramos, muchachos, los rurales urbanos, lo que ya les había dicho. Entonces encontramos los que son de zonas rurales, los que son de zonas rurales, ¿cierto? Que su finalidad es la explotación agraria. La finalidad es la explotación agraria. La explotación agraria. Si no se hace la explotación agraria, pues el Estado puede entrar a qué? A extinguir el derecho de dominio. Y las urbanas son aquellas, muchachos, que se realiza o que la finalidad es habitarla. Habitarla. Bueno, esto es muy importante, muchachos, porque si a usted le adjudican un predio y usted no lo explota agrariamente, el Estado puede entrar a extinguir el dominio. ¿A través de qué? Del INCODER. ¿Listo? Creo que ahora se modificó, según tengo entendido, ahora es otra entidad, pero es esa entidad que esté encargada, pues va a cumplir esa función. ¿Qué función? De verificar si se está haciendo la explotación para posterior, pues, mantener la adjudicación o extinguirla. ¿Qué características tienen los baldíos, muchachos? Son inmuebles, ¿cierto? Se pueden vender, el Estado puede entrar a venderlos. Si una persona entra a un baldío, ¿cierto? A un bien baldío, a ejercer posesión o a ejercer o a habitarlo, no puede entrar a adquirir por prescripción. Y muy importante, no es embargado. Encontramos también la propiedad privada, es decir, la propiedad que pertenece a una persona de derecho privado. Entonces esa propiedad podemos encontrar, o en esa propiedad podemos encontrar varias clasificaciones. Encontramos la propiedad solidaria, es decir, la propiedad en donde el derecho de dominio, ¿cierto? Es uno solo, pero hay una división, hay una copropiedad, hay varios propietarios, hay varios titulares. Esa es la propiedad solidaria. Y ahora vamos a ver modalidades de propiedad solidaria.
la más importante, la copropiedad. La copropiedad. Entonces, la copropiedad, ¿cierto? Es simplemente la sectorización del derecho, una cuota parte, dividir en parte la propiedad. Entonces tenemos un bien inmueble, ¿cierto? Que es un 100%. Si hay dos personas, hay dos hermanos que adquieren, por ejemplo, por sucesión, por la muerte de su padre, esas personas pueden entrar en copropiedad, en cuota parte, es decir, 50% y 50% para cada uno. Eso es una copropiedad, es una forma de comunidad. Y encontramos los comuneros. Los comuneros, muchachos, son los que se dan más que todo en sociedades. Es decir, las personas que tienen una sociedad y en la sociedad hay varias personas o son socios, los bienes que sean propiedad de la sociedad pertenecen a todos los socios. ¿Listo? Eso es muy importante. Esa es la copropiedad y las comunidades. La propiedad horizontal es también un ejemplo claro de propiedad solidaria, porque hay unos sitios o hay unos complejos comunes en donde debe haber una relación simultánea a través de un reglamento de propiedad horizontal, los cuales deben cumplirse a cabalidad. ¿Listo? Hay unos predios o unos sitios comunes en donde se debe respetar el reglamento de propiedad horizontal. Tienen claro muchas veces ese concepto de propiedad horizontal. La propiedad horizontal, muchachos, se da más que todo en edificios, ¿cierto? O por ejemplo en construcciones donde hay varios propietarios. Entonces, como hay varios propietarios, hay zonas comunes, por ejemplo, la entrada al edificio, el pasillo del edificio. Entonces, hay un reglamento de propiedad horizontal en los cuales se pautan, ¿cierto? Se pautan reglas para la buena convivencia. Entonces, por ejemplo, no hacer bulla, mantener limpio las zonas comunes. Y encontramos la plena y mera o nuda propiedad, ¿cierto? La plena es la propiedad completa y la nuda propiedad es cuando falta alguna de las facultades del derecho de dominio. Entonces, la propiedad, la plena propiedad es cuando el propietario tiene el uso, el goce y la disposición como facultad. Si falta alguna es nuda propiedad o propiedad incompleta. Y tenemos la propiedad inmaterial, ¿cierto? También tenemos que hacer referencia a ello porque la propiedad inmaterial también podemos decir que da un rédito a la persona. Como por ejemplo, ¿cuáles? Los derechos de autor, la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Entonces se trata de una forma especial de dominio en donde hay un valor económico y pueden ser materiales o inmateriales. ¿Listo? Pero como estamos hablando de lo inmaterial, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a los derechos de autor, como estamos viendo. Entonces, el derecho de autor es la facultad que yo tengo sobre las creaciones que yo como persona, a través de mi arte, realizo. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿qué? Obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas, audiovisuales. Y encontramos también la propiedad industrial. Y la propiedad industrial, muchachos, son los derechos que tienen sobre patentes de invención o modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres, ¿cierto? Todo esto comercial tiene que ver con la industria. Bueno. Y encontramos la multipropiedad. La multipropiedad, muchachos, ¿cierto? Es otra forma de dominio y se realiza para grandes proyectos de inversión. Es donde existen diferentes titulares, inversionistas sobre la propiedad, varios de uno o varios inmuebles, ¿cierto? La multipropiedad es, podemos decir que un gran negocio. Es una forma de dominio, ¿cierto? Donde hay varios inversionistas, comparten varios inmuebles. ¿Sí? Esto es el derecho de
dominio, las facultades, muchachos, que tenemos sobre las cosas corporales, ya sean muebles o inmuebles. Es el derecho real por excelencia. Hay unos derechos, vamos a desconectar la- vamos a mostrar otra vez la cámara, muchachos, para despedirnos. Entonces, muchachos, el derecho de dominio, ¿cierto? En pocas palabras o en conclusión, es una facultad, es un derecho incorporal, el cual tenemos sobre una cosa corporal, ¿cierto? Una cosa mueble o inmueble. Es muy importante, es el derecho real por excelencia. Hay unos derechos que son, pues, son derechos reales, ¿cierto? Pero no son completos. Por ejemplo, el usufructo, ¿cierto? La servidumbre, el comodato. Y esos derechos, cada uno de ellos va a ser explicado aquí en sesiones posteriores. Muchachos, ha sido un placer. Gracias por la atención el día de hoy. Espero encontrarnos en la próxima sesión el día miércoles o jueves, dependiendo, ya nos iremos poniendo de acuerdo. Y pues espero, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para ser aclarada en este momento? Ojo, una Espero, última claro. pregunta ahí que en estos días me salió. Un compañero preguntó si un vehículo puede ser una copropiedad, o sea, puede quedar a nombre de dos personas. ¿Sí? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Ah, ya Es era para confirmar eso. un bien mueble y puede quedar a nombre de dos personas. ¿Listo? Ah, listo, pues. Bueno. Bueno, muchachos, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Eh, Espero que se pongan al día con las actividades. Ha habido o ha existido bastante pues, movimiento en estos días, pero faltan algunas. Hoy subimos un taller y pues espero que vayan realizándolo. Voy a tomar unas ideas que pues me dieron y que de pronto realicemos las actividades que estén pendientes pues en el salón cuando vayan en clases presenciales. Y así vamos adelantando. Entonces, muchachos, ha sido un placer por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Gracias, muchachos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Eduardo.